¿Cómo empieza habitualmente una relación de abuso narcisista? En el paraíso, o al menos en la promesa de un paraíso. ¿Recuerdas la fase de bombardeo de amor? El futuro maltratador o maltratadora te enaltece, te sobrevalora, aparentemente te comprende y te quiere ayudar en todo. Adivina tus pensamientos, tus necesidades y las colma. Se muestra como tu alma gemela, se hace imprescindible. Eres tan importante para él o para ella, la relación es tan mágica que la vida es de color de rosa, como un paraíso. Da igual que esta etapa dure 2 semanas o 2 años. Hay una confianza ciega en esa figura casi divina, especial, única y un sentimiento de que ya no hace falta nada más. A veces hay tanta intensidad en la relación, son momentos tan únicos, es tan bueno lo que creemos que vendrá. En esta etapa se experimenta ese lugar utópico en el que hay seguridad, protección, amor, paz. Un Edén que el narcisista nos invita a recrear y a aferrarnos, generando así una relación de dependencia. Durante la etapa del inocente destaca esa parte de nosotros que confía en la vida, en uno mismo y en los demás. Es esa parte carismática, llena de pureza y transparencia, que el perverso o la perversa acaba depredando. El inocente, en su manifestación positiva, también tiene fe e ilusión de que las cosas irán bien, tanto que corre el peligro de tener la sensación que tiene una especie de trato de favor del universo. Durante la etapa de la inocencia, se tiene una confianza tan ciega que no se da cabida a la idea de que existe el mal. Al inocente le es inconcebible que la persona a la que ama quiera hacerle daño. De eso se aprovecha el perverso narcisista, quien se encarga de potenciar ese sentimiento de confianza, preparando el terreno perfecto para crear una fuerte vinculación con la víctima para que le resulte luego más difícil escapar de la relación. ¡Cuánta ingenuidad!, se dice después la víctima. ¡Qué inocente fui! No era consciente de dónde estaba metida ni con quién. Ese Edén representa algo muy profundo de nuestro interior. Ese niño o esa niña que habita en nosotros, que anhela sentirse amada y segura, permitiéndonos una felicidad duradera. Pero justamente es de esa niña o de ese niño, de esa inocencia, que el narcisista se aprovecha y se alimenta. Cuando no sabemos que el mal existe, no tenemos herramientas para protegernos, porque nunca las hemos necesitado. Por eso no tiene sentido que nos culpemos de no habernos defendido. Esto forma parte de la etapa de la inocencia. De hecho, en esta etapa se tiende a presuponer que será tratada y querida como él o ella trata y ama. La traición no se la espera, la vejación no la contempla, porque al inocente no se le ocurriría hacerlo. Es el problema de creer que serás tratado como tratas. Es lo habitual, es lo deseable, pero con un narcisista no funciona así, porque la relación nunca es equitativa, nunca es entre iguales. El narcisista querrá quedar siempre por encima y dejar a la víctima por debajo. Cada una de las etapas tiene su lado luminoso y su lado oscuro. La sombra del inocente reside en el mecanismo de la negación. La disonancia cognitiva que tanto se menciona en la literatura sobre abuso narcisista tiene que ver con esto. Todo lo que no encaja en la imagen ideal que se tiene del otro y de la relación tiende a negarse. Evidentemente, el inocente se niega a caer, a ser expulsado del paraíso. No quiere ver que no se puede confiar en esa pareja o en esos padres. Aún sería demasiado doloroso. Se prefiere negar el maltrato a reconocer que la etapa del paraíso ha llegado a su fin. ¿Es culpa suya entonces haber aguantado esa relación? Para nada. Es lo que he dicho antes, la víctima no es culpable de desconocer que el mal también se esconde tras una suave piel de cordero. Más adelante se tendrá que responsabilizar de qué hacer con ese conocimiento. Pero responsabilidad no es culpa. Responsabilidad es la habilidad de responder ante lo que sucede. Volviendo al estado de inocencia, la negación, que no es más que un mecanismo psicológico,
de protección, de defensa para evitar sentir dolor, no puede durar eternamente por dos motivos. El primero es que la realidad se acaba imponiendo a la mentira. Lo que se construye sobre las arenas de la falsedad acaba desmoronándose por su propio peso. El perverso narcisista tapa sus mentiras con nuevas y mayores mentiras, hasta que la confianza de su víctima llega a su máximo de tolerancia. Ahí, aunque el perverso siga negando la realidad, se desmorona todo. El segundo motivo es que la persona perversa narcisista necesita hacer caer a su víctima en el infierno para no caer ella. Desesperando a su chivo expiatorio, evita enloquecer. Más tarde o más temprano, una de las dos cosas acaba sucediendo, si no ambas. Después de haberle abierto su corazón, de haberle entregado su alma, creyendo que vivirían en la felicidad, la estabilidad y la abundancia, la víctima empieza a darse cuenta que algo no funciona. Después de haberle abierto su corazón, de haberle entregado su alma, creyendo que vivirían en la felicidad, la estabilidad y la abundancia, creyendo que los malentendidos se pueden arreglar, que dialogando se entiende la gente y que los conflictos se pueden solucionar, la víctima empieza a darse cuenta que algo no funciona. Siguiendo el mito de Adán y Eva, cuando él o la inocente ha comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, tiene conocimiento. Se da cuenta que algo no le está sentando bien en la relación, que hay algo malo en ella. Es más, al comer de ese fruto, pasa a conocerse también a sí misma, es decir, se da cuenta que tiene unas necesidades distintas a las del otro, por eso tarde o temprano deja de acatar y obedecer ciegamente. Se quiere hacer valer como individuo. Pero esta reacción madura desata el miedo del narcisista, quien necesita tener el control y el poder para no perder la admiración que recibía ni los privilegios que se había atribuido. Incapaz de entender lo que es la negociación entre iguales, incapaz de tener en cuenta al otro si no es a costa suya, el narcisista cuestionará las necesidades de su víctima, las ninguneará, obviará sus derechos, la manipulará emocionalmente para intimidarla, la amenazará y la hará culpable de todos los problemas que ha habido. Quien antes aparentaba bondad y protección, ahora critica, cuestiona y encuentra problemas a todo, mostrándose ofendido y decepcionado. La víctima, dudando de sí misma, desconocedora aún de los mecanismos perversos del narcisista, intenta cambiar para satisfacerlo y recuperar ese paraíso que se está tambaleando. El narcisista culpa a su víctima de ser la causante de los problemas y la pérdida de felicidad, de la expulsión del Edén. La víctima angustiada hace lo indecible para no perderlo. Puede acabar vendiendo su alma con tal de recuperar aquella experiencia tan anhelada. Puede no hacerlo y confrontar al farsante, pero eso tiene un precio: desatar la ira del narcisista. Tarde o temprano, nuestro héroe asume que volver a aquel paraíso no depende de él o de ella, sino de la voluntad del narcisista. Una voluntad perversa, en la que su meta es demostrar, y demostrarse a sí mismo, que tiene el poder de dar y el poder de quitar. La víctima no podrá recuperar ese oasis porque en realidad no existía. Era un espejismo creado por la necesidad inmadura del narcisista. Para este, la víctima no es más que un objeto con el que poder revalorizarse. Ese supuesto paraíso no era más que una quimera para poder satisfacer su ego infantil herido, haciéndose admirar para escaparse de su real sentimiento de inferioridad. Expulsando a la víctima del paraíso, el narcisista calma su angustia casi psicótica de ser criticado, rechazado y abandonado. Le hace a la víctima lo que teme que le hagan a él o a ella. Huye del terror de no ser ese que se cree que es. Huye del horror de ser nadie. Y lo hace abusando, para revalorizarse de nuevo. Al estar aturdida por una dinámica relacional desestabilizadora, como tiene que cargar con la culpa del narcisista, es la víctima quien sí experimenta el abandono y la atracción en su máxima expresión.
el rechazo y desprecio de una persona a la que había abierto su corazón y a menudo el rechazo de familiares y amigos que se han creído las calumnias y difamaciones de ese embaucador. Jennifer Freight, psicóloga e investigadora norteamericana especializada en trauma, dice lo siguiente: el elemento central del trauma es la traición de nuestra confianza. Que el daño venga precisamente de aquellos en quienes se supone que podemos confiar. Así pues, expulsado del Edén, excluido y traicionado, él o la inocente experimenta el trauma de la traición y el abandono. Ha quedado desprotegido, incomprendido y desamparado. Solo, desnudo, desprovisto de todo, a veces incluso de sí mismo. Ha quedado huérfano. Haz clic en el enlace para continuar en la siguiente etapa.